Iniciamos un nuevo video de Contacto Deportivo. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Se terminó la semana, estamos en viernes, refiriéndonos a la semana laboral, lógicamente. Y pues hay mucho de qué hablar porque ayer se disputaron los partidos de eliminatoria rumbo a Qatar 2022, tanto en CONCACAF como en CONMEBOL. Pero vamos a iniciar con nuestra área, con el área de CONCACAF y principalmente con la participación de guatemaltecos, porque así nos gusta primero tocar lo nuestro de cierta forma, y es que en el partido de Estados Unidos con El Salvador, la terna arbitral era guatemalteca, o fue guatemalteca, mejor dicho. Entonces, en un partido que terminó 1-0 a favor de las barras y las estrellas, con una selección salvadoreña que se fajó, que se esforzó, que creo que intentó dar todo de sí, pero que no alcanzó y que futbolísticamente fue superior la escuadra estadounidense, y con ello pues El Salvador ya no tiene absolutamente nada que hacer en esta eliminatoria rumbo a Qatar. Prácticamente está descartado, pero si bien es cierto, sí dejó muestras, ¿verdad?, de lo que puede llegar a ser en un futuro esta escuadra salvadoreña. A mí incluso me llamó la atención una jugada que tuvo Roldán, el que originalmente habían pensado que podía venir para Guatemala, pero mejor se fue para El Salvador. Muy buena, cómo le dan el espacio y tiene todo el tiempo, le pega, su remate pasa desviado, ¿verdad? Pero estuvo cerca realmente poder hacerle daño a los Estados Unidos cuando el partido iba en ese entonces 0-0. Creo que pudo haber sido una jugada clave que hubiera marcado de cierta forma un poco la diferencia, pero la presión del Salvador para no dejar salir a Estados Unidos, cómo está como bloque bastante ordenado, a mí en lo particular me llamó la atención. Pero Gustavo, ¿cómo analiza ese partido de Estados Unidos con Salvador y principalmente pues el arbitraje, ¿verdad? La participación que tuvieron los guatemaltecos en ese encuentro. Bienvenido. Pues gracias, igual un gusto saludar a toda la gente que está con nosotros acá en Contacto Deportivo. Eh, Estuvo un salvadoreño que trabaja desde hace rato en la cadena ESPN, Fernando Palomo, eh, mencionando eh, que se le habían olvidado las tarjetas a Brian López. Eso por una acción ya sobre el final, estaba comenzando la reposición, en la que al ser superado, quien trataba de ayudar del medio campo al lateral izquierdo, por cierto, más o menos Larín ahí, porque le hicieron sobre todo el 2-1 mucho en el primer tiempo, hablando de Wea y de Serginho Dest, el jugador del Barcelona, y Wea, que es hijo de George Weah, aquel que fue incluso jugador del año y hasta Liberia, su país. Bueno, lo cierto del caso es que esa sí era de amarilla, pero creo entender de que ya estando en la reposición, el árbitro no se decantó por eso, por haber agarrado del hombro al número 8 estadounidense y llevándolo al piso. El tiro libre que fue de lo último y se terminó. Pero globalmente el trabajo de Brian fue bastante correcto. Llegaba pero prontito a las cosas y en algunas se metió en diálogos con los jugadores, sobre todo en jugadas de corners o de tiros libres, pero sobre todo de corners. El número 3 del Salvador estuvo marcando hasta su sombra y en esas acciones fue el que más apretó agarrando a rivales, pero Brian lo puso en cintura sin acudir al recurso de la prevención a través de la tarjeta. Globalmente bien, yo pues tengo el WhatsApp de Reina, y Reina me escribió post partido que todo había caminado bien. Regresan hoy a Guatemala a las 9 de la noche después de hacer un par de escalas por un viaje tan largo y definitivamente hablando de árbitros, pues me escribió hace unos minutos Mario Escobar Toca desde Camerún, recordando que efectivamente al no tener nombramiento para cuartos de final es hasta
analizable y comprensible porque es torneo africano. Y ya tuvieron la participación de él como representante de CONCACAF como central y de Fernando Guerrero en el VAR. Y estará prácticamente con que le digan, mire, se tiene que retirar porque si no le dieron cuartos de final, más difícil o inalcanzable sería que le dieran alguna de las dos llaves de semifinal. Entonces, eso hablando de quienes nos representan ahora en el exterior, porque son los árbitros y habrá que estar pendientes de doña CONCACAF y FIFA para conocer si para la jornada, sobre todo de miércoles pudiera haber algún otro nombramiento, porque la de fin de semana sí no contará con presencia guatemalteca. Y de lo actuado, pues efectivamente, y eso mucha gente que nos está captando acá en Contacto Deportivo, que no se les olvide, el próximo miércoles arribará a sus 35 años de existencia, pues está con aquello de bien El Salvador, como lo apuntaste, sin complejos, y yo te escribía que la determinación con que habitualmente se presentan las elecciones cuscotlecas, más ahora el orden que le logró dar Hugo Pérez, pues eso ya le permitió presentarle batalla de la buena a una selección que está con una dinámica de verdad muy buena. Hay que recordar también, lo viste y lo vio mucha gente, que el arquero González del Salvador también evitó más daño, porque eso fue una realidad. Como por el lado de Ferreira de Estados Unidos, en el primer tiempo se tragó 2 ocasiones de gol, pero sobre todo en la segunda hubo una que incluso hasta hablaron de que pudo haber hasta fabricado un penal, pero se apuró a disparar de zurda y no se fue al piso, como la intervención de la pierna del jugador del Salvador pudo haber establecido a su favor, incluso haciéndole morder el anzuelo, pero estamos en el terreno de las especulaciones al árbitro Brian López. Eso, más lo acontecido en Costa Rica, donde según me contaste, pues definitivamente Costa Rica se sacó la lotería porque Keylor Navas fue muy importante y Panamá globalmente se vio mejor que los ticos, pues es un reto necesario para los ticos que ahora pues tendrán que presentarse el domingo en el Estadio Azteca con la potencial ventaja de que será uno de los dos partidos, el otro contra Panamá, justamente su rival por el repechaje en este momento, que no tendrán la presencia y el concurso de público en ese monstruo de la capital mexicana. Y lo otro, pues, Honduras, si no le atina, va a volver a jugar de local recibiendo a El Salvador el domingo, pero la formación de Bolívar Gómez, arrancar contra el líder perenne por autogol es el colmo de los colmos de los colmos. Y pues tuviste la oportunidad de ver el duelo de México. Me llamó la atención y a ver qué comentario te merece. Se quejaban del exceso de festejo de el Tata Martino cuando empató y no digamos cuando ganó. Hubo alguien de los panelistas que tuvieron una media docena ahí tocando el tema, diciendo que como que estuviera festejando un gol en el Mundial o algo por el estilo, goles en el Mundial. Yo creo que es parte de la carga de presión que ha tenido el Tata luego de las derrotas sucesivas ante Estados Unidos y Canadá, pero aparte sería bueno que le compartieras a la gente cómo analizas así, título resumen, la actuación mexicana, porque incluso un colega que yo le tengo mucho respeto por su capacidad analítica, antes fue jugador, que se llama Roberto Gómez Junco, dijo que México tuvo mejor primer tiempo que segundo. En el primero falló ocasiones, incluso criticó a los dos laterales terminando mal jugadas de centros, y luego en el segundo pues en forma impensada arrancaron perdiendo, a pesar de que ya Jamaica jugaba con una pieza menos, con una terrible falta sobre Guardado. Bueno, en sí, qué panorama, ya que tuviste la oportunidad de ver tanto el Costa Rica-Panamá como ese de Jamaica-México.
Sí, ahí creo, Gustavo, de que el Tata Martino celebró como que se hubiera sacado la lotería. Es que realmente la presión que ejerce la prensa mexicana es muy fuerte, es muy dura y él lo sabe, o sea, él está consciente. De hecho, a mí me gusta ver los medios mexicanos en algún momento para ver qué piensan, qué dicen y demás. Y ya se hablaba incluso de que si no ganaba, automáticamente tenía que presentar su renuncia y que ya empezaban a especular y a poner nombres, que iba a regresar el Piojo Herrera a la selección, etcétera, etcétera, porque usted sabe cómo funciona el periodismo mexicano y ellos así son, y el mismo Tata lo sabe, o sea, él estaba obligado a ganar sí o sí, se imagina que no hubiera ganado y con la victoria de Costa Rica, uy, no me quiero ni imaginar qué hubiera pasado para México y específicamente para el Tata, por cómo hubiera estado la situación de complicada, de apretada, etcétera, etcétera. A ellos les gusta decir siempre que son el monstruo del área, el gigante que pasan caminando, que deberían de jugar en Sudamérica, etcétera, etcétera, pero al final la realidad es de que en los últimos tiempos las diferencias se han acortado muchísimo. O sea, y con la salvedad de que Costa Rica, de que Canadá, perdón, y Estados Unidos, yo creo que sí está por encima de ellos, a nivel de selección, por lo menos, y eso se está mostrando en la eliminatoria. Pero una selección mexicana que es ordenada, que no juega, o sea, creo que uno de los problemas con México es que no definen, o sea, les falta un Javier Hernández, eh, yo lo decía en el programa de radio, Hernández, Ariel ajá, Hernández. les falta un Chicharito Hernández, Pero no crees, perdón, de que ahora que ya regresa fijo, porque fue por suspensión Irving Lozano, y de repente ya esté Raúl Jiménez, Raúl Alonso Jiménez, y hagan ellos el tridente que tanto hablan del Tecatito que entró de cambio ayer, más Lozano, el Chucky del Napoli, más el Wolverhampton, pueda tener mayor capacidad de definición en ese grupo con ese tridente. tendría que ser así, de hecho. Yo creo que a ellos les ha afectado demasiado lo de Raúl Jiménez, sin duda alguna. El Chucky, que ha sido como la esperanza en los últimos tiempos de que, por ser uno de sus jugadores legionarios y demás, de que logre destacar y logre resaltar. Lo cierto es que no tienen gol, Gustavo. O sea, al día de hoy, México tiene una cuota escasa de gol, les cuesta. Usted sabe que con lo nacionalista que son ellos, pues, parece casi impensable el hecho de que un jugador no nacido en México pues juegue con la selección de ellos. Sin embargo, lo tuvieron que hacer así con Funes Mori, porque es que es la misma necesidad que tienen ellos de conseguir una anotación, pero no les ha dado el fruto quizás esperado o deseado por ellos mismos. Y creo que eso es uno de los puntos débiles que tiene esta selección mexicana, que ataca, que domina, y creo que eso es lo que hay que resaltar, porque ayer fue más que Jamaica, sí, pero es que también Jamaica lo único que tiene es el físico, Gustavo, es correr por montones y en un choque directo, pues siempre va a ganar el jugador de Jamaica. Es que son físicamente mucho más fuertes, o sea, como que estuviera jugando con piedras o con árboles así muy altos, porque realmente se notaba, o sea, un cuerpo a cuerpo ganaba el jugador de Jamaica. Y de esas mismas imprecisiones, ¿verdad? A la hora de hacer centros, no es solo hacer centros por hacer. O sea, Jamaica tuvo mucha suerte y yo se los describí a nivel de radio, una jugada en la cual iba a México en ofensiva, había más jugadores mexicanos que defensas de Jamaica y el centro fue a un jugador de Jamaica. Entonces también el tener esa suerte, pero a la vez imprecisión y errores de la escuadra mexicana. Y creo que eso es lo que reprochan, ¿verdad? Principalmente esa poca claridad en ofensiva que tiene México y que si cualquiera que haya observado el partido se da cuenta que el primer gol en parte es suerte, ¿verdad? Un mal despeje del guardameta, la regalan y solo la llegan a tocar. La marca por parte de Jamaica inexistente. Entonces, poco de suerte también. Y logró empatar y después darle la vuelta en el momento justo para poder salvar al final al mismo Tata Martino. Efectivamente, ya en la segunda parte de esta entrega de Contacto Deportivo, la parte de Conmebol, la eliminatoria con 3 juegos ayer, los dos en desarrollo hoy, hablando del Colombia-Perú y de el Venezuela-Bolivia. De lo de ayer, donde los visitantes quedaron invictos, Brasil pasando la de Caín ahí
en Quito para terminar empatado a 1 con intervención del VAR, como se los vas a mostrar en acciones puntuales de lo que aconteció con los dos arqueros y particularmente con lo de Alison Becker, que fue y recibió roja 2 veces y no se fue del campo. De verdad que sé que estamos hablando de eliminatoria mundial, es mundialista en todo sentido. Y luego las victorias reconfortante y de vida para Uruguay en casa de Paraguay, sacándolo de la contienda, y la de Argentina sin su capitán, pero apareciendo otros dos de los... Incluso hay un titular ahí del diario AS que dice no estuvo Messi, pero hay equipo. Y en ese sentido, el grupo encabezado por Emiliano Martínez en la portería y terminando con Lautaro Martínez, Ángel Di María y demás, pues justamente el Fideo y el hombre del Inter, Lautaro, concretaron en el primer tiempo las anotaciones, aprovechando el Lautaro costoso error de Claudio Bravo. Bueno, en sí, ¿qué te deja como conclusión esa parte de la jornada 15 en Sudamérica, cuando ya solo quedará la del próximo miércoles y la 2 de marzo para concluir? Pues llamativo varias situaciones. La primera, el hecho de que Brasil haya logrado empatar en un partido en el que el VAR recompuso la plana una infinidad de veces o varias veces, algo que no es muy común. Bien por el VAR, mal por el árbitro de que se equivoque tanto, ¿verdad? En su primera eh, forma de percibir la jugada. Bien de que acepte, la verdad, eh, las opiniones del VAR, porque hay que tomar en consideración de que muchos árbitros dicen, no, yo lo vi, aunque me digan por el intercomunicador cualquier cosa, se van con lo que ellos ven, creen y piensan que así fue. Entonces, bien en ese sentido, en un partido que trajo un poco de todo, un buen empate al final para Ecuador, porque puede ser cada vez más cerca ya de poderse clasificar a Qatar, está muy, muy cerca, por algo está en la tercera posición, y creo que ese partido, sin duda alguna, me llamó mucho la atención por eso, por las jugadas tan polémicas, por los goles que pudieron haber sido y que no se dieron, por el penal, todo lo que usted quiera, que al final, pues el árbitro se retractó, vio en el VAR y lo recompuso y dijo no. Entonces, me quedo con ello. De ahí, pues la derrota de Paraguay es muy dolorosa, porque es en condición de local, bien por Uruguay, que intenta conseguir puntos, seguir en la contienda, sentirse con vida, porque una derrota ahí pues, casi los hubiera liquidado, caso distinto al que vive Paraguay. Lo de Chile con Argentina, bueno, hay equipo aunque no esté Messi, al final bien por Argentina. Yo lo decía en el programa de radio, es que tienen que mostrar capacidad, porque por algo son campeones de la Copa América. No puede ser que sean campeones de la Copa América y después pues no puedan competir en el área. Y además Messi no lo es todo, Gustavo. O sea, un equipo no puede depender únicamente de un jugador. Y bien que hayan logrado sacar la tarea en un partido muy exigente, muy duro por condiciones y demás. Allá en Chile, usted sabe cómo son los chilenos, cómo es la cultura, incluso allá son aguerridos, son fuertes, a veces se exceden. A mí en lo personal no me gusta ese tipo de fútbol, para serle muy honesto. Lógicamente lo respeto, ¿verdad? Habrá gente que le pueda encantar así de fuerte y de aguerrido y que dicen así es, tienen que ser los partidos. A mí no, creo que es un recurso que nunca me ha gustado, la verdad, pero que sí es característico de los chilenos y que en algún momento los uruguayos también compiten duro por ver quién es más duro a la hora de entrar y defender, ¿verdad? Entonces, o incluso hasta de golpear. Pero si bien es cierto, pues el partido sí se dio, bien por Argentina, mal por Chile, y ahora únicamente depender de puntos, Gustavo, de lo que pueda llegar a pasar en lo que resta de la contienda, pero ya muy, muy difícil, o parte difícil, y ya no, incluso ya no dependiendo de ellos mismos, sino también de otros resultados para la clasificación de la selección chilena. Efectivamente, ya eso de combinación de que yo hago esto y tienen que hacer aquello lo otro, pero ellos tienen también intereses comunes en ese sentido de ir al mundial, sí es camino cuesta arriba para la formación andina. Bueno, concluimos diciéndoles que, bueno, no se pierdan el día a día de Contacto Deportivo y no olviden también que por tercera ocasión
consecutiva y con gol de Taremi. Irán venció 1-0 a Irak y con ello se convirtió en el 14º país calificado a la Copa del Mundo, en este caso el primero por Asia. Ahí en ese grupo Corea del Sur es su escolta, Emiratos Árabes Unidos va a ser tercero y va a ir al repechaje. En el otro sí hay un agarrón tremendo. Arabia Saudí es el primer lugar, Japón es segundo y Australia tercero. Y todavía habrá jornada el martes próximo, desde muy temprano, a las 4:35, y luego las 2 de marzo para concluir esa parte eliminatoria de los 4 directos boletos, y los que queden terceros jugarán repechaje, y el que gane ese repechaje quedará a la espera del quinto en Sudamérica. Así que ese es el cruce que estableció FIFA, mientras que a la zona de CONCACAF, Panamá, Costa Rica, les quedaría aparentemente más accesible, enfrentando al ganador de Oceanía, que muy probablemente sea Nueva Zelanda. Así que gracias por estar ahí, gracias por la compañía. Hasta mañana.